Sean Strickland en conversaciones para pelear por el título mediano de UFC contra Israel Adesanya. ¿Y qué pasó con Du Plessis? Colby Covington vs Leon Edwards podría ocurrir en el UFC 295 en el Garden de Nueva York. El manager de Conor McGregor comparte una actualización sobre su situación con USADA y no descarta un regreso en este año. Daniel Cormier explica por qué para el UFC no tiene sentido que Jan Blachowicz y Alex Pereira peleen por un cinturón interino. Paddy Pimblett menosprecia la victoria de Ilia Topuria sobre Josh Emmett. Déjà vu. Los apostadores predicen otra derrota de Charles Oliveira ante Islam Makhachev en Abu Dhabi en el UFC 294. Soy José, esto es Fans Combat, resumen UFC Noticias y empezamos. Dricus Du Plessis ha explicado por qué luego de vencer a Robert Whittaker en el UFC 291 y toparse con el campeón en el octágono, optó por alejarse luego de intercambiar algunas palabras. Al parecer, una cosa es vender la pelea y otra para él es tocar temas sensibles. Este deporte es tan increíble y le ha dado a tanta gente tantas cosas que traer temas como la raza, el color, los insultos raciales, todo eso, inmediatamente me hizo pensar que no quería ser parte de eso. No me voy a involucrar en eso. Ese no es el ejemplo que quiero dar a la gente. Ese no es mi mensaje para nadie en el mundo. Dricus, me parece súper bien, pero esa movida la iniciaste tú cuando dijiste que eras el único africano en el UFC, aunque es verdad que Adesanya la está llevando a otro nivel. ¿Y tú qué opinas de las palabras de Dricus Du Plessis y de la explicación de cómo vivió el careo con Adesanya? Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Sean Strickland en conversaciones para la pelea por el título mediano de UFC contra Israel Adesanya. ¿Y qué pasó con Du Plessis? Cuando ya todos daban por hecho que el surafricano Du Plessis sería el rival de Adesanya para el UFC 293 en Sydney, Australia, el 10 de septiembre, el campeón de peso mediano provocó un revuelo en el mundo de las artes marciales mixtas cuando continuó criticando verbalmente al surafricano, insinuando que tal vez no podría competir en el UFC 293. Al mismo tiempo, le abrió la puerta a Sean Strickland, quien pidió su oportunidad después de ganar su pelea más reciente contra Abus Magomedov, por nocaut técnico en el segundo asalto. El norteamericano se pronunció sobre el tema diciendo: "Estamos en conversaciones. Como dije, todo se reduce a que me paguen. ¿Realmente queremos ver pelear a Dricus e Izzy? No. No queremos ver pelear a Dricus e Izzy. ¿Quieres verme pelear? ¿Voy a ganar? No lo sé, pero voy a entrar allí y voy a golpear a ese chino hijo de P en la cara. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, todavía hay algo de tiempo". ¿Qué pelea prefieres? ¿Adesanya vs Du Plessis o Adesanya vs Strickland? Déjalo en los comentarios. Finalmente, Colby Covington vs Leon Edwards podría ocurrir en el UFC 295 en el Garden de Nueva York. El presidente de UFC, Dana White, dijo que la promoción apunta a UFC 295 como el evento para albergar a Edwards vs Covington. Chaos está totalmente de acuerdo con la idea, ya que está listo para pelear de nuevo y no siente que se pueda confiar en su antiguo compañero de cuarto de la universidad para llegar a la noche de la pelea, aludiendo a Jon Jones. Como sabes, la primera defensa de Jon Jones contra el ex dos veces campeón Stipe Miocic es el evento principal del UFC 295. El manager de Conor McGregor comparte una actualización sobre la situación del irlandés con la USADA y no descarta el regreso para el 2023. Recordemos que el regreso de Conor se está haciendo esperar, en parte debido a que aún no cumple con los requisitos impuestos por la agencia antidopaje. Se esperaba que Conor estuviera pisando la jaula antes del cierre del año contra Michael Chandler, pero a estas alturas es casi imposible. Parte de lo que dijo el manager de Conor fue: "Una de las cosas que todos olvidan es que Conor fue uno de los atletas más probados cuando competía, y estamos haciendo las cosas de la manera correcta para no tener problemas con USADA. Estamos en discusiones activas con UFC, hemos hablado con USADA y vamos a hacer las cosas de la manera correcta.
Esto es todo lo que voy a decir al respecto. Lo que pasa con Conor McGregor es que la gente especula y corren historias que 9 de cada 10 veces son falsas, pero ciertamente estamos buscando un regreso en el 2024. No se puede descartar que vuelva en el 2023, pero es más factible en el 2024. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos al manager de Conor? No es fácil creer en el irlandés por estos días. Ya muchos piensan que Conor McGregor está retirado y que solo le falta hacerlo oficial. Daniel Cormier explica por qué para el UFC no tiene sentido que Jan Blachowicz y Alex Pereira peleen por el cinturón interino. Como sabes, las 205 libras del UFC no tienen campeón. Jamahal Hill lo tuvo que ceder por lesión. Si seguimos la corriente lógica, el UFC debería ponerlo en juego para así acelerar otros procesos como la vuelta del ex campeón Jiri Prochazka. Como Alex Pereira y Jan Blachowicz se estarán enfrentando el fin de semana próximo en el UFC 291 y Jan Blachowicz es el número 3 del ranking, muchos pensaron que el colocar el cinturón en juego en ese combate era una posibilidad. Sobre ese tema, DC confesó la charla que tuvo con las autoridades del UFC al respecto. Creo que cuando vimos la noticia de Jamahal Hill y su lesión, todos pensamos lo mismo, que la pelea entre Alex y Jan debería ser promovida por el cinturón. De hecho, me tomé el tiempo y llamé a Mick Maynard, matchmaker del UFC. Él me dijo, no tiene ningún sentido. Se suponía ya desde antes que Jiri Prochazka iba a pelear por el cinturón. Entonces, si ahora haces una pelea de campeonato interino, ¿para qué sería? Seguirían siendo ambos los contendientes naturales para pelear con Jiri. Entonces, si bien la pelea entre Alex y Jan Blachowicz se volvió más importante que antes, no se volvió tan importante como para poner el cinturón, porque el resultado sería el mismo. El ganador de esa pelea peleará contra Jiri Prochazka cuando regrese por una oportunidad de campeonato. Entonces esperas que quien gane esa pelea y se convierta en el campeón pueda retener el título por un lapso mínimo de tiempo solo para volver a ponerlo en juego. No es muy inteligente. ¿Y tú qué opinas de las palabras de Daniel Cormier? ¿Crees que el UFC debería poner o no en juego el título vacante de peso semipesado en la pelea entre Alex Pereira y Jan Blachowicz? Paddy Pimblett menospreció la victoria de Ilia Topuria sobre Josh Emmett. Cuando le preguntaron al inglés sobre la última actuación del español, su respuesta fue: ¿actuación del año? No pudo acabar con alguien que se retirará pronto. Estás jodiendo, ¿verdad? Josh Emmett tiene como 39, ¿no? Si crees que fue una gran actuación, entonces sí, pero podría acabar con Josh Emmett mientras duermo. Por otro lado, propuso entrenar a The Ultimate Fighter junto al Matador, lo que parece una idea loca para un par de jóvenes luchadores que entre los dos suman apenas 10 victorias en la UFC. Por su parte, Josh Emmett le respondió de inmediato a Paddy Pimblett: estoy listo para volver al peso ligero para una pelea. ¿Creen que Paddy Pimblett le tome el reto a Josh Emmett? Ahora sí viene lo chido. Déjà vu. Los apostadores predicen otra derrota de Charles Oliveira ante Islam Makhachev en Abu Dhabi en el UFC 294. Las líneas de apuestas para la pelea del evento principal del UFC 294 a través de betonline.ag tienen a Oliveira abriendo como un perdedor más 285 contra el favorito Islam Makhachev menos 350. Eso es similar a su primera pelea en el UFC 280 cuando Makhachev venció a Oliveira con cierta facilidad. Las casas de apuestas deportivas casi nunca están del lado de Do Bronx. El brasileño era un ligero perdedor, más 100, cuando peleó contra Vinícius Dariush en el UFC 289, pero terminó noqueándolo en el primer asalto. Hablando de líneas de apuestas, BetOnline AG también fijó una línea en una posible pelea por el título de peso mediano entre Israel Adesanya y Sean Strickland en UFC 293 en Sydney, Australia. Adesanya es favorito menos 400 frente al perdedor Strickland más 330. De vuelta a la cartelera del UFC 294 en Abu Dhabi, Khamzat Chimaev es favorito menos 400 para vencer a Paulo Costa más 330.
Eso es a pesar de que Costa es el oponente físicamente más grande al que se ha enfrentado Khamzat Chimaev. ¿Qué opinas de estas probabilidades que dan las casas de apuestas? ¿Te parecen ajustadas a la realidad o no estás de acuerdo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.